Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar la tercera parte de nuestro recopilatorio con las mejores historias del canal, que estoy seguro que les gustarán. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Desde que tengo uso de memoria, siempre había escuchado hablar sobre la casa de Doña Rosario, a la cual nadie quería ir, porque se rumoraba que ella era una bruja, quien dentro de su propiedad tenía algo que había vuelto locos a varios hombres y mujeres. Mi primer acercamiento con esta casa y con esta mujer fue cuando era niña, mientras jugaba a las escondidas con mis amigas, ya que al buscar el mejor lugar para ocultarme, terminé en las laderas del pequeño cerro en el que estaba la enorme casa de aquella bruja, que se caracterizaba por tener un enorme árbol en su patio interior, cuyas ramas se asomaban por encima del techo de su hogar. Cuando vi aquella casa, lo primero que imaginé fue lo que se sentiría vivir en aquel enorme hogar, porque claramente la casa de Doña Rosario era la más grande de todas las que había en el pueblo, llegando incluso a ser más grande que la famosa iglesia que caracteriza a nuestro poblado. Recuerdo que esa tarde, cuando llegué a casa, mi madre me regañó, diciéndome que nunca me acercara a esa casa, porque la bruja podía salir para hipnotizarme y llevarme con ella, por lo que esa noche tuve varias pesadillas en las que veía a aquella bruja con una cara de serpiente y patas de cabra. Después de esa ocasión, durante mi niñez, siempre evité acercarme al lugar tal como me lo habían dicho, pero unos 10 años después, cuando estaba haciendo las compras de la casa en el mercado, tuve un segundo acercamiento con Doña Rosario. Esa vez estaba comprando pollo en el puesto de Don Ramón, y mientras aplanaba la carne, noté que de un momento a otro se detuvo, poniéndose muy nervioso y mirando hacia atrás de mí. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, por lo que volteé para ver qué le llamaba la atención, pero cuando lo hice, vi a una mujer madura, bastante atractiva y vestida de forma elegante. Cuando llegó a donde yo estaba, Don Ramón me dijo que ahorita me atendía con un tono nervioso, para después saludar a la mujer con el nombre de Doña Rosario. En ese momento, mi cuerpo comenzó a temblar porque sabía que ella era aquella mujer de la que tanto se hablaba, además de que su propia presencia emitía una extraña energía que no podría explicar, pero que te hacía sentir como si estuvieras en peligro. Mientras Don Ramón la atendía, lo único que podía hacer era quedarme viendo hacia el frente, procurando no mirar a la bruja y no llamar su atención, pero justo cuando me estaba concentrando en hacer el menor ruido posible, la mujer me dijo: «Hola, Andrea. ¿Cómo has estado?» Con la voz temblorosa y a punto de llorar, le contesté que bien, aterrada por el hecho de que ella supiera mi nombre, cuando jamás la había visto en toda mi vida. Después, mientras recibía su pollo y cuando se preparaba para irse, la mujer se inclinó un poco para hablarme al oído,
y me dijo: Me da gusto que estés bien. Cuando quieras ven a mi casa. Ya sabes dónde está. Te vi el otro día, cuando te escondías entre los árboles. Tras decir eso, la mujer se fue, caminando lentamente entre la gente que se apartaba de su camino para evitar cualquier tipo de contacto con ella, mientras yo lloraba silenciosamente con las lágrimas corriendo por mis mejillas, esperando a que don Ramón me diera el pollo para tomarlo e irme corriendo, porque también podía sentir la mirada de él y de todas las personas que estaban cerca, quienes me miraban con lástima y desprecio. Esa tarde le conté todo lo sucedido a mi mamá y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que ya no saldría sola nunca más y que tenía estrictamente prohibido acercarme a los alrededores de la casa de la bruja, porque desde niña ella me había querido llevar. Cuando escuché eso, mi cuerpo comenzó a temblar y al ver mi angustia, mi madre me contó lo sucedido. Me dijo que cuando era una bebé, al mes de haber nacido, se percató que en el patio de nuestra casa siempre se paraba una enorme lechuza color negro. Al principio creyó que era un animal más de esos que abundan en nuestro pueblo, pero una noche la lechuza se paró justo en la ventana donde estaba mi cuna, y cuando mi madre la vio, se percató que su rostro era el de una mujer, específicamente el de doña Rosario. Adolorida por el parto, mi madre se levantó para golpear la ventana con un palo de escoba, pero la lechuza parecía no inmutarse, solo seguía viéndome, moviendo su boca, como si estuviera recitando un tipo de hechizo. Y minutos después, la lechuza simplemente se fue volando, sin preocuparse en ningún momento por los golpes a la ventana, ni por las groserías y oraciones que decía mi madre. Ese día lo recuerdo como uno de los más tristes de mi vida, por el dolor que transmitían los ojos de mi madre y porque sentía que por algún motivo mi vida estaba ligada a la existencia de aquella bruja. Pero 10 años después de este acontecimiento, ya no tuve otro encuentro con esta mujer y de hecho pocas veces oí hablar de ella. Pero una noche, en mi adolescencia, todo esto cambió. Esa vez estaba dormida en mi recámara, cuando de pronto, entre sueños, sentí que alguien me quitó las cobijas y debido al frío de la noche, desperté. Al abrir los ojos, vi que doña Rosario estaba parada dentro de mi cuarto, haciendo un extraño movimiento con sus dos manos, como insinuando que me levantara. Yo estaba muerta del miedo, pero por algún motivo no podía moverme ni podía hablar, solo movía mis pupilas de un lado a otro, intentando llamar a mi madre con la mirada y pidiendo la ayuda de Dios, pero cuando veía al frente, solo estaba esta mujer, haciendo ese extraño movimiento de manos, cuando de pronto, de un momento a otro, sentí un fuerte impulso dentro de mí, como un choque de electricidad, y cuando retomé un poco de conciencia, pude notar que ya me había levantado, pero al voltear hacia atrás, me percaté que mi cuerpo seguía en la cama, totalmente dormido. En ese instante me entró un fuerte miedo porque sentí que había muerto, pero justo cuando intentaba regresar a mi cama para ver mi cuerpo de cerca,
sentí que doña Rosario me tomó de los brazos, volteando mi ser para verme directamente a los ojos. En ese momento recibí mucha información en mi alma de una forma en la que jamás lo había hecho y que me es difícil de explicar, pero en pocas palabras pude ver mi pasado, mi presente y mi futuro, no solo en esta existencia, sino en cientos de ellas, y en todas esas líneas de tiempo aparecía aquella mujer que estaba frente a mí, en su forma astral. Después de eso, sin hacer ningún cuestionamiento, la tomé de la mano y me fui con ella, viajando por el mundo astral, y unos minutos después estábamos llegando a su casa, a la enorme casa que siempre me había llamado la atención y en la que siempre me imaginaba viviendo por algún extraño motivo. Cuando entré en esta forma astral, pude ver que aquella casa tenía una conexión con la Madre Tierra, ya que el interior de la misma estaba construida casi en su totalidad en piedra y madera, de modo que cada esquina de la misma estaba viva. Lo podía sentir en su vibración y en toda la información que emanaban. Pero después, viajando en esta forma espiritual, doña Rosario me llevó al patio central de la casa, donde estaba el enorme árbol que se veía desde el exterior. Pero justo cuando iba a entrar, sentí un fuerte impulso eléctrico y de un solo golpe regresé a mi cuerpo, donde mi madre estaba llorando al pie de mi cama. En ese momento sentí un horrible dolor que más tarde entendí que es el dolor de la vida y de este cuerpo en el que habitamos en la tierra, porque en mi forma astral mi existencia era pura, sin dolor, conectando con la fuente principal. Sin embargo, en ese entonces yo no sabía nada de esto, por lo que solo me puse a llorar, escuchando a mi madre, preguntándome constantemente si estaba bien, y yo solo le decía que sí, que nada más había sido una pesadilla. Pero después de calmarse, mi madre me contó lo que pasó. Dijo que ella estaba dormida cuando de pronto, en mi recámara, escuchó un extraño ruido, por lo que fue de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando abrió la puerta, me vio levitando 1 metro por encima de mi cama, haciendo un extraño ruido con mi boca, como si estuviera poseída. Mi madre dijo que intentaba ayudarme, pero que no podía acercarse a mí, que era como si una fuerza invisible lo evitara. Al notar eso, se puso a rezar en compañía de mi abuela y de mi hermana, pero por más que lo hacían, yo no dejaba de levitar, con los ojos completamente en blanco y haciendo ese extraño ruido, como intentando hablar. Pero de un momento a otro, cuando ya habían perdido la fe, simplemente caía en la cama, y en ese momento fue cuando abrí los ojos y las vi. Esa noche lloré durante varios minutos junto a ellas, pero no les dije nada de lo que había vivido, porque sabía que no me entenderían y que seguramente no me iban a comprender, por lo que pasé un par de días con aquella experiencia en mi mente, sintiendo una extrema necesidad de ir personalmente a aquella casa, porque dentro de ella sentía que algo me llamaba directamente al alma. Así que un viernes por la tarde, después de salir de clases, fui cerro arriba para llegar hasta aquel terreno
y cuando estuve frente a la enorme puerta, toqué 3 veces, sin saber por qué lo estaba haciendo. Solo sabía que esa casa era parte de mi destino. Un par de minutos después, escuché unos pasos, y tras abrir lentamente la puerta, vi a doña Rosario, por primera vez de frente y en su forma humana. La mujer tenía exactamente el mismo aspecto que tenía cuando la vi de niña en el mercado, pero esta vez era totalmente distinta a la imagen que vi cuando me fue a visitar por la noche, ya que esa vez, en su forma astral, era una anciana de más de 100 años de edad, pero aún así, con la fuerza y la apariencia de una mujer de 20 o 30 años menor que su edad. Cuando me vio, doña Rosario sonrió y me dijo: Pasa, Andrea. El árbol te está esperando. Sin decir una palabra más, entré a la casa, sintiendo cómo se cerraba la puerta detrás de mí, simbolizando mi paso al mundo mágico y dejando atrás la realidad. Cuando pisé el interior de aquella casa, sentí una plenitud total, tanto en mi cuerpo como en mi alma. Incluso tenía la sensación de querer llorar de felicidad, porque era como si mi alma reconociera aquel territorio. Pero sobre todo, desde el primer momento que estuve en la casa, sentí el poder del árbol, cuyas raíces estaban por todo el subsuelo de la propiedad, de modo que cada esquina de aquel lugar vibraba con la energía de esta entidad. Doña Rosario, sin decir una sola palabra, me tomó de la mano y me llevó a través de un enorme pasillo, cuya puerta final daba al jardín principal de la casa, donde estaba aquel árbol, quien parecía llamarme en todo momento, quizá con la misma emoción que yo tenía de conocerlo a él. Cuando llegamos a aquella enorme puerta, doña Rosario solamente se puso a un lado de ella, para después abrirla lentamente y dejar ante mí a aquel enorme y ancestral árbol. En ese instante, sin pensarlo más, entré al jardín y sentí cómo se cerró la puerta detrás de mí, quedándose la bruja en el pasillo para darme el tiempo necesario para conocer y conectar con aquella entidad. Mientras me acercaba, notaba que aquel árbol no era normal, ya que su tronco parecía estar hecho de un tipo de piel en lugar de madera, y en todo el exterior del mismo se podían ver varias protuberancias, las cuales no podía ver claramente a la distancia, pero cuando me acerqué lo suficiente, pude notar que aquellas protuberancias eran varias cabezas, tanto de hombres como de mujeres, las cuales parecían estar sufriendo al estar adheridas al tronco del árbol. Cuando vi aquella grotesca escena, me dio miedo y asco, y justo cuando iba a dar la vuelta para salirme de ahí, en mi cabeza escuché una voz, la cual era el alma de aquel árbol, y me dijo: No temas, Andrea, parece que están sufriendo, pero todos los maestros que ves en mi tronco son brujas y brujos del pasado, quienes conscientemente decidieron formar parte de mí para de esta manera trascender
y evitar su paso al infierno. Después de decir eso, aquellas cabezas comenzaron a mover sus bocas con la dificultad y torpeza propias de su condición, y al unísono comenzaron a decir que sí. Lo hacían de una forma pesada y dificultosa, como si les costara mucho hablar, y el tono de su voz, literalmente, se escuchaba como todos imaginaríamos que podría hablar un árbol. La sensación que sentí en ese momento es imposible de describir, porque era una extraña fascinación debido a la impresionante energía que emitía aquel árbol, pero al mismo tiempo sentía miedo, porque lo que vi ese día no se lo deseo a nadie más, porque es una imagen y una sensación que te seguirá por toda tu vida. Pero justo cuando me acostumbraba a ver a aquella aberración, me acerqué un poco más y pude ver que cada una de las ramas de aquel enorme árbol estaba compuesto por decenas de brazos y manos humanas, las cuales estaban incrustadas en la madera, e incluso varias partes de las ramas parecían tener algunas lesiones, las cuales se veían como cualquier rasguño o daño sobre la piel, de modo que era difícil distinguir si el árbol en verdad estaba compuesto por madera o por algún tipo de carne. En ese justo instante, mientras pensaba en todo aquello, sentía que me iba a desmayar o que iba a vomitar sin descanso hasta desvanecerme, cuando de pronto el árbol comenzó a emitir un tipo de vibración, la cual provocaba que deseara tocar su tronco a través de un tipo de instinto, porque conscientemente lo único que quería era salir de ahí. Pero tal como dije, aquello era una reacción mecánica animal, por lo que mi cuerpo se comenzó a acercar poco a poco a aquel árbol hasta estar a unos cuantos centímetros de él, y como si estuviera encerrada en mi propio cuerpo, solo podía ver mi mano izquierda, la cual se acercaba poco a poco para finalmente hacer contacto con el tronco. La escena era tan aberrante que pensaba que aquel contacto me iba a doler, pero cuando las yemas de mis dedos tocaron aquella extraña textura, comencé a hacer contacto con un tipo de inteligencia superior, la cual, en pocos segundos, me mostró el origen de la humanidad, la diferencia entre el alma y el espíritu, así como el verdadero rango espiritual de la vida, donde pude ver a más de 300 tipos de entidades, tanto del mundo terrenal como del subterráneo y de otros planetas y galaxias, y a la distancia podía ver una enorme energía, la cual supe de inmediato que se trataba de Dios, pero cuando intenté observarlo con mayor detenimiento para acercarme a aquella energía, sentí que mi cuerpo regresó de golpe a la realidad, abriendo los ojos y percatándome que en la realidad humana ya habían pasado más de 6 horas. Lo podía saber por la oscuridad del jardín, por la enorme luna llena que iluminaba el cielo y por la ropa que llevaba puesta doña Rosario, quien estaba a un lado de mí, sosteniendo mi cuerpo,
y usando una enorme gabardina negra que la cubría del frío helado de aquella noche. Esa vez, después de regresar en mí, doña Rosario me llevó al interior de su casa, donde después de ofrecerme un chocolate con ruda, me contó todo lo que necesitaba y me urgía saber sobre lo que estaba pasando en esa etapa de mi vida. A manera de resumen, me dijo que yo era su hija espiritual, que el árbol le había avisado de mi existencia 2 años antes de mi nacimiento, de modo que ella sabía en qué familia nacería, así como el mes, día y hora exactos en los que llegaría a este mundo. Por este motivo, cuando era una bebé, me fue a visitar en su forma animal para cerciorarse que mi alma perteneciera a su clan, y me dijo que desde que me vio, confirmó que aquello era verdad. Después de esto, ella sabía que tarde o temprano me sentiría atraída por ella, por la casa y por el árbol, quien simbólicamente es el padre de todo su clan, pues en él vive el alma, cuerpo y carne de toda su familia, quienes han habitado en este mundo desde tiempos inmemoriales. Finalmente, me dijo que su tiempo de vida en esta existencia ya estaba por terminar y que ahora ella debía enseñarme todo lo que debía saber sobre el culto de la entidad que estaba atrapada en aquel enorme árbol. Así que en las semanas, meses y años siguientes aprendí todo lo que tenía que aprender sobre la historia, rituales y la magia que podía crear aquel enorme árbol, así como de los 111 nombres que estaban dentro de él, quienes están ahí para servirme y para ayudarme en todo lo que necesite durante mi existencia como ser humano. Toda esta preparación me llevó cerca de 7 años, durante los cuales tuve que hablar con mi madre humana para intentar explicarle de manera limitada todo lo que ahora sabía sobre mi vida, y extrañamente ella entendió, diciéndome que siempre supo que yo no pertenecía a su familia y que siempre sintió que algo más grande vivía dentro de mí. Después de este periodo, tuve que prepararme para el momento más difícil de mi vida, el cual fue el desprendimiento espiritual de doña Rosario de este mundo, para convertirse en el alma número 112 en estar dentro del árbol. El ritual para que ella se fusionara con esta entidad pertenece a la alta magia y no tengo permitido dar un solo detalle de él. Solo puedo decir que es algo que tus ojos y tu alma no están preparados para ver, pese a todo el estudio y preparación que se hace previo a este ritual, sobre todo el momento justo de la fusión, donde la carne y la madera se hacen uno. Todo esto sucedió varios años antes de que yo esté redactando este correo, por lo que en la actualidad ya tengo muchos años de experiencia trabajando con mi padre, el árbol, y junto a todos mis ancestros, cuyas almas asisten a mí cada vez que se tiene que hacer un trabajo de alta magia, los cuales, en su mayoría, son para personas de alto poder, ya sea religioso, social
político o económico, de modo que en este jardín he visto pasar cientos de casos que ustedes jamás se podrían imaginar. Y como este árbol, que también es conocido como el árbol de la muerte, hay otros 6 más en todo el mundo, unos más poderosos que otros, aunque cada uno tiene una característica especial, porque algo que he omitido hasta el momento es la alimentación y cuidados que debe tener un árbol de la muerte, porque como se imaginarán, el sol, el agua y los nutrientes de la tierra solo alimentan la parte orgánica del árbol, pero hay otros elementos con los que se debe alimentar su espíritu, y en gran parte esto define la potencia y el poder del árbol de la muerte en cuestión. Mi historia sé que será tomada como ficción para muchos de ustedes, pero sé que habrá iniciados que entenderán todas las referencias que dejé en cada detalle narrado aquí, y que sabrá que todo lo que cuento es real, e incluso unos cuantos habrán visto o escuchado hablar sobre mi árbol, el cual, aún a la distancia, es imposible de ignorar. Mi nombre es Angélica, y hace varios años llegué a la zona metropolitana de la ciudad junto a mi esposo, buscando una mejor calidad de vida para nosotros y para mi pequeña hija, que en ese entonces apenas tenía 2 años de edad. Cuando llegamos, una de mis tías nos dejó vivir en un pequeño cuarto que tenía en su casa, la cual estaba en las orillas de Chalco, y el primer empleo que tuvimos fue en la central de abasto, donde teníamos que llegar por la madrugada, y a la casa de mi tía regresábamos por la noche totalmente cansados. Este ritmo de vida lo llevamos durante un par de años, en los cuales nos enfocamos en juntar un dinerito para buscar un departamento que rentar en la Ciudad de México, y así tener una mejor calidad de vida tanto para nosotros como para nuestra pequeña hija, pues ahora, con sus 4 años de edad, queríamos convivir más con ella y darle las mejores oportunidades para prepararse y crecer. Así que en ese entonces me puse a buscar un departamento en los periódicos y en internet, y de vez en cuando me iba a dar vueltas a las colonias que estaban cerca de los metros para ver si encontraba alguna vivienda para nosotros. Y en una de esas tardes busqué en los alrededores del metro Iztacalco, donde vivía una de mis compañeras de trabajo, y después de caminar durante casi 1 hora, encontré una casa donde en una de sus ventanas tenía un anuncio de renta con un número de teléfono, así que sin perder más tiempo, marqué, y después de quedar con el dueño, esa misma tarde me mostró el departamento, el cual era un sueño para mí, ya que tenía 2 habitaciones, su cocina, una pequeña sala y un área de lavado en la azotea del edificio. Así que, temerosa por la respuesta, pregunté por la renta del departamento, y cuando el dueño me contestó, me emocioné demasiado, porque sí estaba dentro de nuestro presupuesto, de modo que un mes después ya estábamos completamente instalados en nuestro nuevo domicilio, preparados para vivir nuestro sueño, ahora sí, en la Ciudad de México. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que notáramos algo extraño, ya que en aquel departamento hacía demasiado frío, independientemente de que fuera de día o de noche, o del clima que hiciera en el exterior. Mi esposo
intentó buscar una posible explicación para eso, pero por más que trabajó en la casa, el clima interior no cambiaba. Incluso compramos un par de calentadores para ponerlos en cada habitación, pero ambos se descompusieron, ya que por algún motivo el termostato falló y realmente ni un solo día pudieron calentar los cuartos. Después de eso, los focos de la casa también se comenzaron a fundir e incluso se reventaban cuando los usábamos, lo que también nos preocupó, por lo que nuevamente mi esposo hizo una revisión de la instalación eléctrica e incluso llevó a un compañero suyo, quien era electricista, y él, después de hacer su revisión, nos comentó que todo estaba bien y que no entendía el motivo por el cual se reventaban los focos, pero aparte de eso, nos comentó sobre el horrible frío que se sentía en el departamento, además de decirnos que en todo momento sentía como si alguien lo estuviera viendo y que incluso cuando estaba revisando una toma de corriente, sintió como si alguien lo jalara del hombro y cuando volteó se percató que estaba completamente solo. En ese momento no le dimos mayor importancia al comentario, ya que incluso bromeamos con él, pero en los días siguientes nuestra pequeña iba durante las noches a nuestro cuarto, diciéndonos que la mujer de la puerta no la dejaba dormir, que solo se quedaba ahí parada, viéndola con sus enormes ojos, los cuales le daban mucho miedo. Nosotros siempre la dejábamos dormir en nuestra cama, pensando que se trataba de una simple etapa que todos vivimos como niños, pero en las semanas siguientes, nuestra hija dejó de ir al cuarto por las noches, pero comenzamos a notar un cambio en su comportamiento, el cual nos preocupó. Primero, porque su personalidad había cambiado, pasando de ser juguetona y feliz a una niña seria y amargada, quien ya no quería ver caricaturas y ahora me pedía ponerle películas de terror. Obviamente me negué, pero cuando me descuidaba, buscaba en nuestras cosas y veía estas películas a escondidas, sobre todo las de Freddy, de Pesadilla en la calle del infierno, así como la película de las brujas, donde éstas convierten a los niños en ratones. Cuando me di cuenta de eso, la regañé, diciéndole que estas películas no eran para niños y que estaba mal que las viera a escondidas de nosotros, lo que la hizo enojar mucho, diciéndome que su amiga quería que viera esas películas y que si no lo hacía, se iba a molestar con ella, y cuando le pregunté cuál amiga era para reclamarle a su mamá, me dijo que era la señora de su cuarto, la que se paraba detrás de la puerta. Cansada de la situación, la regañé de nuevo, pidiéndole al mismo tiempo que me dijera lo que realmente estaba pasando, si alguien de su escuela la estaba molestando o si extrañaba la casa de antes. Pero ella, con una actitud que no era propia de mi hija, me dijo que no tenía nada, que ahí era feliz, pero que quería ser más feliz si nosotros no estuviéramos con ella y si ella se fuera con la señora de su cuarto. Esa vez actué lo más madura que pude, pero cuando llegó mi esposo, simplemente me quebré, diciéndole que ya estaba harta de todo lo que estaba pasando, del frío del departamento, de los focos que se reventaban y de la actitud de nuestra hija, la cual me preocupaba porque había ciertos momentos en los que su voz se escuchaba más ronca, literalmente como si hubiera alguien más dentro de ella. Así que intentando ayudarme, mi esposo
le pidió a su hermana que viniera a ayudarme para intentar convivir con la niña y ver si le tenía más confianza para decirle lo que realmente le pasaba, además de tener una compañía y alguien con quien hablar durante el día, ya que en ese entonces yo ya no trabajaba. Pero al día siguiente, cuando llegó su hermana, de inmediato me dijo que notaba algo raro en el departamento y no se refería solamente al intenso frío que se sentía, sino que podía percibir una presencia llena de odio, la cual provenía del cuarto de nuestra hija. Esto, obviamente, sin decirle nada de lo que había pasado anteriormente. Así que intentando encontrar el origen de aquella sensación, se fue al cuarto de mi niña y de inmediato señaló hacia la puerta y me dijo que era ahí, que de ahí provenía la presencia de odio, la cual dijo se trataba de una mujer de avanzada edad. Después de eso, me solté a llorar y le conté todo lo que estaba pasando, por lo que ese mismo día le marcó a un sacerdote, quien era un conocido de ella, diciéndole que tenía que ir a mi casa urgentemente, pues sentía que había algo maligno ahí, y gracias a Dios sí pudo ir casi en la tarde-noche, cuando mi esposo ya estaba en casa, y después de caminar por el departamento y platicar con nuestra hija, nos pidió que fuéramos a nuestro cuarto con él para hablar de forma privada. Ahí nos dijo que la casa tenía una posesión, efectivamente, de una presencia femenina, la cual estaba comenzando a acercarse a nuestra hija con el objetivo de poseerla a ella, pues de acuerdo a lo que nos dijo, en ese momento nuestra hija ya estaba entrando en las primeras etapas de una posesión. Su recomendación fue que nos fuéramos de ese departamento, el cual estaba completamente poseído por esta entidad, y que de hecho nos había ido bien, pues todavía faltaban más manifestaciones, aparte del intenso frío y la destrucción de los focos y de todo lo que representara algún tipo de luz. Así que con ciertas dificultades logramos llegar a un acuerdo con nuestro arrendador para podernos salir de ahí e irnos a un departamento más pequeño que rentamos rápidamente ante la situación. Respecto a mi hija, el padre dijo que era necesario sacarla de ahí y después intentar cambiar su entorno, acercándola a Dios, por lo que por las tardes la acompañé a un pequeño grupo de oración en una iglesia donde había unas monjas que jugaban con ellas, acercándolas al amor, sin ser demasiado invasivas con la religión. Y gracias a su ayuda, mi pequeña comenzó a cambiar, regresando a ser la niña feliz que nosotros conocíamos. Desde que nacemos, se dice que todos tenemos un ángel guardián, quien cuida nuestros pasos de día y de noche, y por lo regular lo describen como un ser humano, ya sea bello o fuerte, y siempre con alas, con una actitud de amor y protección. Pero en mi caso, estoy seguro que mi ángel tiene 4 patas, e incluso tuve la oportunidad de abrazarlo, de jugar con él y de cuidarlo y amarlo de la misma forma en la que él me amó. E incluso también sé que se llama Leo. Leo llegó muy pequeño a nuestras vidas, cuando yo también era un niño. Recuerdo haberlo visto llegar aquella noche en una pequeña cajita de cartón. Al principio tenía miedo de que me mordiera,
con sus pequeños dientes, pero desde que hice contacto visual con él, supe que jamás me lastimaría, porque sus ojos solo emanaban amor, el amor más puro que he conocido en toda mi vida. Desde los primeros días que vivió con nosotros, Leo siempre me eligió como su amigo, porque no importaba si estaba dormido, comiendo, haciendo mi tarea o en el baño, él siempre se acostaba a un lado de mí para esperar su momento favorito, en el que salíamos a jugar con la pelota, o cuando me ponía a jugar con mis muñecos, porque aunque en ese momento no le ponía atención, parecía que él era feliz por el simple motivo de que yo lo fuera. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi amigo fue cuando tenía 10 años de edad. Esa vez estaba en el parque jugando con una pelota junto a Leo, quien ya había crecido más de lo que hubiera imaginado. En esa ocasión le di una patada a la pelota y por accidente golpeé a un niño que estaba jugando a la distancia con sus propios amigos. El niño, molesto por el golpe, tomó mi pelota y se acercó hasta donde yo estaba. Mientras lo veía caminar, sentí mucha ansiedad porque buscaba a mi madre con la mirada, pero no la encontraba por ningún lado, y cuando el niño llegó frente a mí, me percaté que era mayor que yo. El niño, notablemente enojado, me aventó la pelota a la cara para después darme un puñetazo en el estómago. Obviamente, perdí el aire al momento, y cuando estaba tirado en el pasto, alcancé a ver que Leo le ladró un par de veces, para después morder la mano de aquel niño, la misma mano con la que me había golpeado. En ese momento sentí mucho miedo, porque pensé que le estaba haciendo daño, pero al verlo con detenimiento, me percaté que Leo solo lo estaba apretando con su hocico, sin encajar sus dientes, tal como solía hacerlo conmigo cuando jugábamos a las luchas. Pero al niño abusivo se lo hacía de forma preventiva, porque gruñía como si estuviera enojado, moviendo su cuerpo agresivamente. Después de un rato, Leo lo soltó y el niño se fue llorando a donde estaban sus amigos. Y mientras yo recuperaba poco a poco el aire, Leo se acercó a donde yo estaba para lamer mi cara y hacerme saber que siempre estaría a mi lado. Cuando crecí y me fui a vivir solo a un departamento con Leo, por algún motivo noté que él podía saber cuando tenía un problema en el trabajo o con mis amigos o novias, porque desde que llegaba, su actitud juguetona cambiaba por una actitud de amor, siendo más cuidadoso y cuando era necesario, callando mi llanto con aquellos pequeños ladridos que solía hacer para intentar calmarme. Con el paso del tiempo, Leo creció y sus movimientos fueron cada vez más lentos y su cuerpo cambió, pero en su interior seguía siendo mi gran amigo, siempre a mi lado, siempre fiel. Incluso ya en sus últimos años de vida, Leo tuvo la oportunidad de conocer a la mujer con la que compartiría mi vida, así como mi primer hijo, a quien Leo también defendió y amó con las últimas fuerzas que le quedaban, pues una noche simplemente durmió para despertar en un lugar mejor. Tras su partida, mi vida cambió, porque aunque ya había hecho una familia propia, para mí, Leo era como un hermano y su ausencia se sentía, pero aunque fuera extraño, por las noches o cuando estaba solo, sabía que él seguía aquí, junto a mí. Podía sentir su presencia, pero también podía escuchar sus patitas
su respiración y de vez en cuando, por las noches, me despertaba porque estaba seguro que había escuchado su ladrido. Aquello creí que era parte del duelo, pero una noche, justo cuando me iba a dormir, en la calle, escuché unos ladridos, los cuales eran idénticos a los de Leo. Consternado y un poco asustado, me fui acercando a la ventana, y cuando tomé una esquina de la cortina para recorrerla lentamente, no podía creer lo que estaba viendo, porque Leo estaba ahí, parado en la calle, ladrando como solía hacerlo, para llamar mi atención. En ese momento sentí una fuerte emoción en mi estómago, y lo único que hice fue llorar, porque sabía que aunque lo podía ver, no era real, pues yo mismo lo había visto en sus últimos días y sus restos estaban en mi librero. Esa noche, después de verme durante unos segundos a los ojos, Leo ladró, como siempre hacía para despedirse, y se fue corriendo en la oscuridad. Al día siguiente, compartí mi experiencia con mi esposa, quien me dijo que posiblemente había sido un sueño o una alucinación, cosa que no le debatí porque no tenía argumento para llevarle la contraria, pese a que yo sabía que estaba despierto y que lo había visto y escuchado tal como lo hacía en vida. Pero esa mañana, en la cual ya iba tarde al trabajo por tener aquella plática con mi esposa, de un momento a otro comenzó a temblar. El temblor era demasiado fuerte, por lo que corrí de inmediato al cuarto del bebé y salir corriendo del edificio junto a mi esposa y a mi hija. Ese día, el temblor fue más fuerte de lo que habíamos imaginado, y cuando entramos al edificio, notamos que tenía daños muy serios, en nuestro caso, en específico, en el cuarto del bebé, donde hubo un pequeño derrumbe. Esa vez pudimos sacar lo más importante de nuestras cosas, porque en los días siguientes las autoridades ya no nos dejaron ingresar al domicilio por miedo a que se derrumbara por completo, y en la actualidad ese edificio ya no existe porque fue destruido por completo para dar paso a una nueva construcción. Esta situación fue complicada, como lo imaginarán, pero en ese entonces me era imposible no asociar la visita nocturna de Leo con aquel acontecimiento del día siguiente, ya que si me hubiera ido más temprano, como siempre lo hacía, no hubiera estado en mi casa para proteger a mi esposa, e incluso mi hija tampoco estaría con nosotros. Esto pensé que sería una anécdota más, de esas que se cuentan en las reuniones familiares, pero unos 5 años después tuve otra experiencia que me confirmó lo que sospechaba. Esa vez había salido a correr por la noche, como siempre lo hacía cuando regresaba del trabajo. Por lo regular, siempre daba 2 vueltas al circuito que frecuentaba, pero esa noche, debido a que tenía mucho estrés por el trabajo, decidí dar una vuelta más, y justo cuando iba de regreso al punto de partida que estaba frente al edificio en el que ahora vivíamos, vi que un hombre me venía siguiendo, corriendo detrás de mí. Al principio creí que era otro corredor porque solo lo miraba de reojo, pero cuando volteé para verlo a detalle, me percaté que el hombre venía vestido con ropa de calle, y cuando se percató que lo vi, de inmediato sacó un arma de su pantalón. Después de eso, comenzó a gritarme,
para amedrentarme, diciendo que me detuviera o iba a disparar, pero justo cuando me iba a detener, consciente de que no me quedaba otra opción, escuché unos ladridos a la distancia, los cuales eran idénticos a los de Leo, y justo en ese momento, de un lado de la pista, donde solo había árboles y plantas, vi salir nuevamente a Leo, quien mordió la mano del asaltante, donde tenía el arma, esta vez con toda su furia y encajando toda su dentadura. Entre el miedo y la sorpresa, no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue comenzar a correr de regreso al punto de partida, mientras miraba hacia atrás constantemente para asegurarme que aquello fuera real. Y sí lo era, porque las 2 veces que volteé pude ver a Leo mordiendo la mano del hombre y amedrentándolo hasta que huyó. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba totalmente en shock por lo que había pasado, y después de calmarme, le conté todo a mi esposa, quien en esta ocasión sí me creyó, diciéndome que era muy afortunado porque tenía un angelito de 4 patas que nunca me abandonaría. Sé que esto es difícil de creer para muchas personas, pero si tienen un perrito y tienen o tuvieron una conexión como la que yo tuve con Leo, ustedes saben que esto es real y que ellos pueden manifestarse aún estando en el otro mundo para estar con nosotros y darnos todo su amor. Antes de continuar con el especial de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde estamos a punto de llegar a los primeros 1000 suscriptores, así como dejando su like y compartiendo su comentario. También pueden suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad, donde encontrarán más relatos de terror ocurridos en las calles de la ciudad. Pero ahora sí, continuemos con la historia final de esta noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Mi nombre es Margarita, y desde que tengo uso de memoria, siempre me he dedicado a la venta de cosas usadas, también conocidas como chácharas, porque cuando era niña, mis padres se dedicaban a esta labor y apenas aprendí a hacer cuentas, me enseñaron todo lo que tenía que saber para ganarme la vida de esta manera, ya que según ellos no existía otra forma de ganar el dinero dignamente. Y así fue como crecí, pero cuando fui adulta me enteré que eso era una completa mentira, pero ya era muy tarde para cambiar de rumbo, además de que honestamente no quería cambiar mi estilo de vida, ya sea por miedo o por comodidad, y esta experiencia me ha permitido reconocer desde lejos a las personas que se acercan para vender sus productos con el objetivo de cambiarlas por unos cuantos pesos. De este modo, he comprado cosas sencillas como ropa y calzado usado, pero también otras muy caras como televisores, radios, juegos de video y teléfonos, ya que la mayoría de personas que vienen a vender estas cosas están necesitadas de dinero para surtir su propio vicio. Y así fue como llegó una tarde una persona que se caracterizaba por ser distinta a las personas que comúnmente vienen a mi puesto, ya que se trataba de un hombre de tez blanca, de unos 60 años de edad, bastante bien vestido y hablando con una evidente clase y educación. Cuando llegó, me preguntó mi nombre y después me dijo que si estaba interesada en comprarle un teléfono.
Al ver su apariencia, solo le dije que no, pensando que quizá esperaría una cantidad muy alta o que estaba equivocado y pensaba que estaba en otro tipo de puesto. Pero justo cuando me negaba, sacó de la bolsa de su saco un teléfono celular que parecía ser muy costoso y cuya marca desconocía. Cuando me lo enseñó, me dijo que ya no le interesaba tenerlo, pero que tenía que venderlo, que no lo podía regalar, así que yo le podía ofrecer la cantidad que yo quisiera y él la iba a aceptar. En ese momento no pensé en toda la situación y mi primera reacción, con mi mente de comerciante, fue decirle: «Le doy 10 pesos, jefe». Sin decir nada, el hombre metió su mano izquierda en la bolsa de su pantalón y sacó una moneda de dicha denominación, dándomela en la mano y dejándome aquel teléfono para después agradecerme por la compra y decirme: «Que Dios la acompañe, señora». Aquella frase la dijo con un extraño tono, lleno de nostalgia, incluso como si quisiera llorar. Yo no entendía lo que había pasado, así que tomé el teléfono y lo metí en una bolsa para checarlo con calma cuando estuviera en mi casa. Ese mismo día, por la noche, después de darle de comer a mis hijos y de hacer los pendientes de la casa, me tomé un tiempo para revisar las cosas que había comprado ese día, para limpiarlas, verificar su funcionamiento y finalmente asignarles un precio. El último objeto de aquella tanda fue el teléfono que le había comprado al misterioso hombre, el cual, cuando lo tuve en mis manos, noté que era distinto a todos los teléfonos que había visto. Así que después de revisarlo, busqué un cargador genérico y lo puse a cargar. Unos minutos después, noté que el celular ya tenía prendido un foquito, en señal de que había comenzado a cargarse, pero debido a mi curiosidad, lo encendí cuando aún tenía el cargador puesto, y al hacerlo, vi que funcionaba perfectamente, aunque no tenía señal. Esa noche, busqué durante varios minutos para encontrar el compartimiento donde iba el chip o la memoria externa, pero por más que busqué, no los encontré, así que pensando que se trataba de un teléfono con falla, intenté llamar al número de mi esposo para ver si funcionaba la bocina, pero extrañamente el teléfono comenzó a dar tono como si sí tuviera una línea activa y como si tuviera el saldo suficiente, así que me pegué el teléfono al oído, esperando que mi esposo respondiera, pero cuando dejaron de escucharse los tonos y cuando pareció que alguien iba a responder, escuché: «Esto no es tuyo, quiero hablar con José». Tras escuchar esto, colgué de inmediato, pensando que me había equivocado de número, pero al revisar, noté que había marcado el número de mi esposo sin ningún error, de modo que para confirmar, tomé mi teléfono personal y le llamé, pero cuando me respondió, me dijo que no había recibido aquella llamada, que él estaba descargando un camión en la central de abastos. Confundida por la situación y pensando en la posibilidad de que mi esposo me hubiera engañado, tomé aquel extraño teléfono y esta vez le marqué a mi hermana, verificando cada número de su contacto antes de iniciar la llamada, pero cuando contestaron, esta vez escuché: «Deja de jugar, Brenda, y pásame a José». Al oír eso, de inmediato colgué, con las manos sudorosas y temblorosas del miedo, porque la voz que me había respondido era exactamente igual que la de la vez anterior, y además
no entendía cómo aquella persona podía saber mi nombre. Así que con mucho miedo lo apagué y lo metí en una caja de cartón donde guardaba todas las cosas que iba a vender. Pero cuando lo hice, escuché claramente la vibración de aquel celular, como si estuviera recibiendo una llamada, pese a que estaba segura que lo había apagado. Esa vez, el teléfono siguió vibrando durante unos 15 minutos aproximadamente, y después simplemente se detuvo. Cuando llegó mi esposo, le conté todo lo sucedido, explicándole cada detalle de lo que había pasado, desde la apariencia de aquel hombre hasta lo que había oído durante aquellas llamadas. Así que después de decirme que me calmara y de atribuir aquello a una posible interferencia, tomó el teléfono y lo encendió para después llamar a mi número, y tras varios tonos, alguien contestó: «No dormirás hasta que me lleves con José». Al escuchar eso, mi esposo le contestó, gritándole varias groserías y diciéndole que nos dejara en paz, que nosotros no conocíamos a ningún José. Y en ese momento, la voz le dijo: «Cállate, Manuel, tu abuela Toña está conmigo. Deja de hacerte el valiente y pásame a José, o vende este teléfono hasta que llegue con él». En ese momento, el semblante de mi esposo cambió completamente y de inmediato colgó y apagó el teléfono con las manos temblorosas y totalmente pálido, porque aquella voz ahora sabía su nombre, así como el de su abuela, que había fallecido 10 años atrás. Esa noche no dormimos del miedo y de la preocupación, intentando buscar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Y en los días siguientes, nuestra casa se convirtió en un verdadero infierno, porque se escuchaban voces en todos lados y se podían ver sombras caminando por las paredes. Pero lo peor fue cuando tanto mi esposo como yo vimos la silueta de un horrible ser cuando nos mirábamos en el espejo. Todo esto ocurrió en el transcurso de unos 5 días, en los cuales, en efecto, no pudimos dormir, y nuestra vida y la de nuestros hijos cada vez era más difícil. Así que una mañana me llevé aquel teléfono conmigo para ofrecerlo en el puesto. Esa vez estuve nerviosa durante todo el día, ofreciendo el teléfono a todas las personas que se acercaban a preguntar. Pero cerca de las 4 de la tarde, cuando ya estaba a punto de irme, no había podido venderlo, cuando de pronto, a lo lejos, se acercó una señora de aspecto humilde, quien de inmediato me preguntó por aquel maldito teléfono. En ese momento me quedé callada porque no quería responderle, ya que anteriormente había pensado en vendérselo en 10 pesos o lo que me quisiera dar, pero honestamente no podía hacerlo porque me imaginaba todo el mal que le pasaría a aquella pobre mujer, quien evidentemente ya estaba sufriendo mucho en esta vida. Así que, arrepentida por lo que estaba haciendo, le dije: «No, señor, ese teléfono no se vende. Discúlpeme». La señora se me quedó viendo con una mirada de extrañeza, y justo cuando pensé que me iba a insultar por negarle la venta, me dijo: «No te preocupes, hija, Dios te ayudará».
y después simplemente se fue, caminando tranquilamente con las 2 bolsas que llevaba cargando. Cuando regresé a la casa, le conté todo a mi esposo y él me entendió, diciéndome que posiblemente él tampoco se hubiera atrevido a vendérselo. Y justo cuando platicábamos sobre aquello, el teléfono comenzó a vibrar. Yo pensaba ignorarlo, tal como lo habíamos hecho anteriormente, pero molesto e impulsivamente, mi esposo lo tomó y respondió, activando el altavoz, y una voz distinta a la de la vez anterior nos dijo: «Tira el teléfono en un cruce de caminos, nosotros nos encargamos del resto». Cuando escuchamos eso, nos quedamos sorprendidos, porque la voz parecía más amable en relación a la anterior, y porque esa noche ya no pudimos cargar ni encender el teléfono. Así que al día siguiente, por la madrugada, salimos a una de las carreteras que pasan cerca de nuestra casa, y en medio del lugar más despoblado que encontramos, en un cruce de caminos, lo tiramos y nos alejamos de ahí. Esta experiencia pudo ser la peor de nuestras vidas, pero extrañamente, después de tirarlo, nuestra suerte cambió, ya que mi esposo consiguió otro empleo, donde fue ascendido rápidamente, lo que nos permitió vivir mejor, y en mi caso, tuve los suficientes recursos para rentar un localito y poner un puesto de comida. Por lo que nuestra conclusión sobre este acontecimiento fue que la vida nos había puesto una enorme prueba, en donde primero fuimos tentados por el diablo, pero al final fuimos bendecidos por Dios. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Exploradores de la Niebla. ¿Les gustaron los relatos? Espero que sí, y de su parte, me gustaría escuchar qué estaban haciendo cuando escucharon este especial, para conocer un poco más de ustedes. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de horror, pero desde una perspectiva más citadina, oscura y perturbadora. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un caracol. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.